Hablemos del tipo de cambio boliviano dólar americano, porque lo cierto es que prácticamente el gobierno se acabó los dólares y ni el gobierno ni la gente pueden conseguirlos con facilidad. ¿Será que se mueve el tipo de cambio? ¿Acaso ya se movió? ¿Dónde lo hizo? ¿Cuándo habría de moverse de forma general? ¿Cuánto? ¿En qué medida? ¿Es inminente? ¿Será progresivo? Para responder a estas preguntas debemos ir por partes. Es necesario entender cómo se determina el tipo de cambio en Bolivia de manera oficial. También debemos entender qué ocurre con el tipo de cambio extraoficial, informal, paralelo. Debemos hablar de las reservas internacionales. También debemos mencionar el comportamiento de nuestra balanza comercial, la expansión de la oferta monetaria y finalmente utilizaremos el modelo general de tipo de cambio a largo plazo para entender cuál debería ser el tipo de cambio en la actualidad considerando la paridad de poder adquisitivo y la paridad de tasas de interés. Te recuerdo que como siempre tenemos un índice con el minuto y segundo de cada punto. Y si bien este contenido lo puedo explicar tranquilamente en una de las clases que doy en la universidad, por fines didácticos este video se ha dividido en 3 partes. Abordemos el tema. Tipo de cambio oficial en Bolivia. Los responsables. Sí, seguramente alguno ya pensó, el tipo de cambio en Bolivia es fijo. Otro dirá que no, se mueve por bandas. Y sí, es un poco de ambas partes en realidad. Pero para poder comprender a mayor profundidad cómo funciona el cálculo del tipo de cambio en Bolivia, o bueno, más que el cálculo, la determinación, primero debemos entender el marco legal, las leyes, normas, resoluciones, manuales que rigen la determinación del tipo de cambio y la política cambiaria en Bolivia. Así que pongámonos en papel de abogados, de detectives, para identificar a las leyes y actores involucrados. En lo correspondiente a la determinación de la política cambiaria, según la ley 1670, en el artículo 19, el Banco Central de Bolivia es responsable de ejecutar la política cambiaria en el país, así como de establecer los procedimientos para determinar los tipos de cambio respectivos para la moneda local con cada divisa. Sin embargo, el tipo de cambio oficial se determina contra el dólar americano. Pero el Banco Central es una institución bastante grande. ¿En quiénes recae exactamente esta responsabilidad? Por una parte, el directorio posee la responsabilidad expresa de realizar un seguimiento a las políticas que naturalmente hayan sido aprobadas por sí mismo, por ellos mismos como directorio. Esto figura en el punto C del artículo número 54 de la misma ley. A su vez, siendo que el presidente del Banco Central responde ante el directorio y supervisa tanto al gerente general como a los demás gerentes inmediatos, de acuerdo al artículo 59, sirve como nexo en la ejecución de la política monetaria y cambiaria. Continuando la línea, en la composición organizacional del Banco Central de Bolivia existe la Gerencia de Operaciones Internacionales, misma que tiene entre sus funciones generales proponer políticas relacionadas a la administración de las reservas internacionales, a la política cambiaria, al endeudamiento externo y a los acuerdos internacionales de pago, de acuerdo con el Manual de Organización y Funciones en su punto 6.6. Pero esta gerencia no se limita exclusivamente a proponer y recomendar, con lo cual, claro, podrían lavarse las manos y decir, al final yo no lo ejecuté, yo no tomé la decisión, sino que escalando en la cadena jerárquica dentro de dicha gerencia, de forma estructural, su función principal, según el quinto punto del mismo documento, es la siguiente: supervisar la inversión de las reservas internacionales, las operaciones emergentes de la política cambiaria, el registro y pago de la deuda externa pública del país, las operaciones de comercio exterior y los acuerdos internacionales de pago. Y además de supervisar, también tiene la responsabilidad de administrar la política cambiaria, como indica el artículo número 67.
En pos de las funciones específicas que posee la Gerencia de Operaciones Internacionales y acorde a su función general, se elabora un reglamento de operaciones cambiarias, mismo que pasando por los distintos niveles jerárquicos a los cuales se sujeta, es decir, de la Gerencia de Operaciones Internacionales a la Gerencia General, de aquí a la Presidencia y de aquí al Directorio, pues el Directorio mismo termina por aprobar este reglamento, considerando que este es el más alto responsable de la toma de decisiones en materia de política cambiaria, así como demás aspectos del Banco Central de Bolivia. Su función principal, en el punto 5 de su respectivo manual, a la letra dice: analizar y tomar decisiones sobre la política monetaria, cambiaria, bancaria y de los sistemas de pago, y efectuar seguimiento a las decisiones adoptadas. Sin embargo, que esta sea su función principal no quiere decir que toda la responsabilidad de la política cambiaria y nuestras reservas internacionales recaigan en la Gerencia de Operaciones Internacionales y la Gerencia General y la Presidencia y el Directorio. Aún nos faltan actores en nuestro mapa de análisis. En lo que respecta al manejo de la política cambiaria, según la resolución 128 del Banco Central de Bolivia, también conocido como su estatuto, el artículo número 52 nos señala la existencia de un comité de política cambiaria. Tiene por finalidad recomendar la adopción de decisiones en materia monetaria, cambiaria y de sistema de pagos. Este comité está compuesto por el presidente del Banco Central de Bolivia, quien preside al comité, y además está integrado por el asesor principal de política económica, el gerente general, los gerentes de operaciones monetarias, operaciones internacionales y entidades financieras. El rol de secretario es asumido por el subgerente de investigaciones especiales. Finalmente, también debemos señalar a la asesoría de política económica, que de acuerdo al artículo número 70, posee la responsabilidad de proponer al Comité de Política Monetaria y Cambiaria el programa monetario y financiero para su posterior consideración y aprobación con el directorio. Ahora bien, expuestos nuestros actores y partes involucradas, excepto por cierta entidad a quien tengo reservada ahí como sorpresa, en breve hablaremos de esta entidad, el comité no debería manejar la política cambiaria a su antojo. Debe existir algún tipo de norma, ¿verdad? Y sí, en efecto, de acuerdo con la resolución 063/2013, en el acápite quinto, se señala que el reglamento de operaciones cambiarias norma los procedimientos para la determinación del tipo de cambio del boliviano y para la compra y venta de dólares estadounidenses del Banco Central con las entidades financieras y con el público en general. Sin embargo, es aquí donde entra nuestro actor oculto hasta el momento en las sombras, ya que según el artículo 2 del capítulo 2, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas determinará la naturaleza de la política cambiaria en coordinación con el Banco Central de Bolivia. Así que gracias a esta pequeña cláusula, pese a la supuesta autonomía del Banco Central, y claro, a razón de tener una política monetaria coordinada, cosa que se entiende, en realidad es el órgano ejecutivo quien determina qué ha de hacerse con el tipo de cambio. Aquí, nuestro caballo de Troya. Pero bueno, regresando a la resolución 063 sobre el reglamento de operaciones cambiarias, se dictamina en el capítulo 4 que el tipo de cambio oficial de venta, 6.96 bolivianos por dólar, surge en las sesiones de Bolsín. El tipo de cambio oficial de venta será el precio mínimo si es que se adjudican todos los dólares de la sesión. Y si sobrasen dólares, pues el tipo de cambio será la cotización base. Esta misma resolución también es la que nos dice que el tipo de cambio oficial de compra surge de restarle un diferencial al tipo de cambio de venta, actualmente 10 centavos. Por eso el tipo de cambio de compra es 6.85. Y en general, de acuerdo al capítulo 7 de la misma resolución, el tipo de cambio de venta o compra con el público no podrá variar más de 1 centavo hacia arriba o hacia abajo, respectivamente. Es por eso que nuestro tipo de cambio solía ser 6.85 cuando ibas a vender tus dólares al banco y 6.97 cuando vos querías comprarle dólares al banco. Esto quiere decir que el tipo de cambio no es fijo, sino que se delimita un
margen de movimiento, una banda. Este sistema en inglés es conocido como crawling peg. Y en efecto, el tipo de cambio puede fluctuar dentro de este margen. De hecho, lo hace. Otra cosa es que a nosotros, los simples mortales, el banco nos paga 6.85 por nuestros dólares. Pero si vas a tu banco con un monto interesante, digamos que vendes una casa, pues puedes decirle a tu banco que quieres hablar con Mesa de Dinero, que es el área que se encarga de comprar y vender divisas dentro de los bancos. Y a lo mejor Mesa de Dinero te dirá que te paga 6.92 bolivianos por cada dólar. Y en efecto, las casas de cambio ahora te compran legalmente tus dólares a 6.95, incluso a 6.955, ganando una milésima, una fracción, una pequeña diferencia por vender luego tus dólares al pinche 6.97. Así que no, el tipo de cambio no es fijo, en realidad nunca lo fue. Sin embargo, ¿por qué el tipo de cambio se ha mantenido estable en 6.97 durante tantos años? Porque, de acuerdo con el artículo número 8, en el quinto capítulo de la resolución 063, el bolsín será administrado por la Gerencia de Operaciones Internacionales del Banco Central de Bolivia. Esto implica que es el Banco Central quien tiene mayor poder en el bolsín, quien acepta o rechaza operaciones, quien mediante las reservas internacionales puede imponer un monopolio en la oferta de divisas por sobreabundancia respecto a los bancos participantes, y quien al final del día será quien dictamine cuál ha de ser el tipo de cambio en función a todas las normas, resoluciones, manuales, leyes y demás factores mencionados previamente. Supongamos que un banco comercial dice, quiero comprar dólares, y otro banco le dice, mira, yo te los vendo a 7 pesos. El Banco Central dice, no, yo te los vendo a 6.96. Así que el primer banco comercial obviamente le va a comprar al Banco Central a 6.96 porque le sale más barato. Y de esa forma el Banco Central puede bloquear cualquier intento de los bancos comerciales de vender un dólar más caro. No obstante, ¿de qué sirve un tipo de cambio oficial si el mercado de divisas formal no puede satisfacer la demanda de dólares? Y peor aún, ahora también escasean los euros y otras divisas. Es por ello que debemos hablar del mercado paralelo, del dólar negro, blue, clandestino o tipo de cambio extraoficial. Ciertamente, la gente quiere dólares, necesita dólares. Y no, la moneda nacional no es lo mismo, ni cubre las mismas funciones. Prueba de ello es que en las noticias y en la realidad cotidiana, de a pie, vemos cómo no hay dólares, escasean. La gente está dispuesta a hacer filas, a levantarse a las 4 de la mañana, 5, o pagar más bolivianos por cada dólar, con tal de poder satisfacer su demanda. Pánico en el ambiente. Todos quieren retirar sus dólares, pero quienes logran llegar a la ventanilla de los bancos suelen sentirse decepcionados. Los bancos no siempre pueden atender este súbito incremento en la demanda. Y mucho más sabiendo de que ya desde hace varios meses o años se viene hablando de que ese tipo de cambio tiene que liberarse de manera gradual o de manera radical, no lo sabemos. Esas son decisiones del Poder Ejecutivo. Los librecambistas y las casas de cambio, que son parte del mercado informal, no las que están sujetas al Banco Central y ASFI, están vendiendo dólares a 7 bolivianos, 7,10 centavos, 7,15, 7,20 e inclusive hasta en 7,40. Dependiendo del monto, no es lo mismo hablar de 100 dólares que 1.000, que 10.000. Y la región, no es lo mismo hablar acá en La Paz, Camacho, que Santa Cruz o que La Frontera. Cosa similar ocurre en el mercado automotriz, sea que hablemos de comprar vehículos nuevos o usados. Uno debe pagar más bolivianos por dólar si ha de comprar un vehículo pagando en moneda nacional. O en algunos casos directamente ya no te venden el coche a menos que pagues en dólares. Y de igual modo en lo que refiere a bienes inmuebles. Los terrenos se compran en dólares. Y si quieres pagarlos en bolivianos tendrás que pagar más de lo que pagarías mediante la conversión oficial. Ni hablar de un departamento o de una casa. Varios propietarios privados, constructoras e inmobiliarias han paralizado la venta de inmuebles en moneda nacional. Ahora bien, el gobierno socialista podrá decir que la economía está blindada y que todo esto se trata meramente de una especulación por parte del malvado neoliberalismo, que en realidad la gente quiere bolivianos, la moneda local, gracias al proceso de cambio y la bolivianización. Pero
Analicemos brevemente las tres funciones básicas del dinero. 1. El dinero sirve como medio de cambio. Esto significa que es intercambiable por bienes y servicios. 2. El dinero debe servir como unidad de cuenta. Esto quiere decir que el precio de los bienes se mide en determinada moneda. Y 3. El dinero debe servir como depósito de valor, lo que significa que uno debería poder ahorrar en cierta moneda y relativamente mantener cierto poder adquisitivo. Sin embargo, aún con la bolivianización, lastimosamente la moneda local no termina de cumplir con estas tres funciones. Y en las últimas dos se ha visto parcialmente desplazada por el dólar en lo que va del año. 1. Medio de cambio. Sí, puedes ir al supermercado, a la Rodríguez y comprar tu canasta básica en bolivianos. Que, por cierto, recordemos que 100 bolivianos no alcanzan ni sobran, contrario a lo que en su momento se conoció como el 100 bolivianos challenge, gracias al presidente Arce Catacora, en su momento ministro de Economía y Finanzas Públicas. Ok, si bien puedes ir al súper y comprar tus cosas en bolivianos, el supermercado no puede pedirle a sus proveedores en Perú, Chile, Argentina, Brasil que nos acepten bolivianos para importar los alimentos procesados que no fabricamos o insumos de limpieza. Y este problema también está presente en tecnología, vehículos, muebles y muchos otros bienes que importamos, bien sea de la lejana China o bien sea de nuestros países vecinos. Y curiosamente, los bienes inmuebles también suelen venderse en dólares. Pero para mayor detalle tenemos el siguiente punto. 2. Unidad de cuenta. Seamos sinceros, las compras importantes en la vida se hacen en dólares. Aún con todo el intento de bolivianización del gobierno, los departamentos, casas, locales comerciales, terrenos, todo lo que refiere a bienes inmuebles se expresa y paga en dólares. Bien sea que hablemos de compra o anticrético. Quizá el préstamo sí sea en bolivianos, en papel, pero cuando uno va al banco a cotizar dicho préstamo para su casita, nos dan el dato en dólares. Nos prestamos bolivianos, pero se convierten en dólares para pagar por el inmueble. Y este hecho también se presenta cuando uno va a comprar vehículos, así sean motocicletas. Los precios están en dólares. No importa si hablamos de tractores, camiones, camionetas, sedans, vehículos deportivos, nuevos o usados, se expresan en dólares. Y 3. Depósito de valor. Sí, es cierto que la mayor parte de los ahorros en el sistema financiero están en bolivianos. Pero, ¿qué ocurre con el colchón bank? Con el dinero que la gente tiene guardado en casita. La gente, recientemente, estos meses, ha comprado dólares masivamente para protegerse de una inminente devaluación. ¿Qué hacer con tus ahorros en momentos de turbulencia financiera? La mejor forma de conservarlos es teniendo una moneda fuerte, comprar dólares. Si no puedes comprar suficientes dólares, otra opción es comprar un bien inmueble. Y ojo que cuando hablamos de devaluación también hablamos de pérdida de poder adquisitivo a la hora de comprar bienes importados. Y luego por una sustitución de bienes en lo que refiere a la curva de demanda, también tendremos inflación en los productos nacionales. Así que hablamos de protegernos de la inflación. Porque si los bienes importados suben de precio, dado que no se pueden conseguir dólares para importar, pues escasean los bienes importados, retrocede la curva de oferta, suben los precios, parte de la demanda quedará insatisfecha. De la demanda insatisfecha, una parte se trasladará al mercado de bienes nacionales y ante un aumento de la demanda, los precios tienden a subir. Y además, si la gente ahorra en dólares pero no los mete a los bancos y administradores de fondos de inversión y demás, es porque el gobierno ha puesto un encaje legal demasiado alto a las divisas, además de haber incrementado progresivamente el impuesto a las transacciones en moneda extranjera. Ergo, ha desincentivado que los dólares regresen al sistema financiero. Pero que no haya dólares en las cuentas de ahorros en los bancos no quiere decir que la gente no esté utilizando dólares como refugio de valor. Solo muestra que los dólares se encuentran fuera del sistema formal. Ahora bien, considerando todo esto, ¿cuál debería ser el tipo de cambio? Si en efecto el 6.96 quedó en la historia, si la gente está dispuesta a pagar más bolivianos por dólar, si esta divisa está escaseando en la medida que en la realidad sí lo está haciendo, ¿cuál debería ser el tipo de cambio? Responderemos a esta pregunta
en el siguiente video.